En este momento queremos invitar a abogado Marlon Vinuesa, quien va a exponer sobre las prácticas desleales en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Muy buenos días, distinguido auditorio. Bueno, en esta oportunidad voy a tratar sobre las prácticas desleales conforme constan en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Bueno, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, expedida el 13 de octubre del año 2011, contempla como prácticas anticompetitivas a todo hecho, acto que se da en la actividad comercial o en la actividad económica, contrario a los usos honestos. Una práctica desleal implica, conforme a la Ley Orgánica de Control del Poder del Mercado, competencia, pero competencia que no está a tono a los usos honestos. En los artículos 25, 26 y 27 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado se define qué es una práctica desleal, cuáles son los bienes jurídicamente protegidos y qué casos contemplan prácticas desleales. A lo largo, una de las principales prácticas desleales que la Superintendencia de Control del Poder del Mercado ha tenido conocimiento a través de su intendencia es la publicidad engañosa. La publicidad engañosa es una práctica continua, concurrente, cotidiana que se da en el mercado. ¿En qué consiste pues esta práctica desleal de la cual me permito hablar? Porque hemos tenido algunos casos emblemáticos. La publicidad engañosa consiste en presentar ciertos atributos o calidades que tiene un producto o servicio al consumidor, que no las tiene. Calidades que no las tienes, de ahí se configura el acto de engaño. Este acto de engaño no requiere pues que se acredite voluntad o intencionalidad o conciencia del que vende este producto o servicio al consumidor. Se perfecciona como un cuasidelito, o sea, es una práctica per se. Al momento de la inauguración de este evento, habíamos conversado sobre la conformación de comité de usuarios. Los comités de usuarios ha servido para la Superintendencia de Control del Poder del Mercado como un medio de comunicación a la Superintendencia, una plataforma, un vehículo a través del cual la ciudadanía nos pone a nosotros en conocimiento de prácticas anticompetitivas, como son la publicidad engañosa. En el año 2013, la Superintendencia inició una investigación respecto de ciertos productos, en particular de aceites, que utilizaban la etiqueta light. La palabra light transmite al consumidor una idea de saludable, una idea de no grasoso o de pocas grasas o ligero. Este procedimiento de investigación demostró que estos productos en realidad no tenían el porcentaje adecuado para ser catalogados como light, es decir, ligeros en grasas. Por lo tanto, varios operadores económicos que fueron investigados presentaron compromisos de cese. ¿Qué quiere decir esto? Reconocimiento voluntario ante la autoridad de que cometieron una práctica engañosa en este caso. Es decir, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado lo que le pide a ustedes, compañeros, es se organicen, conformen comités de usuarios, comuníquenos estos actos desleales contra los consumidores, los actos desleales contra el mercado, a efectos de que la Superintendencia corrija estas distorsiones que ocurren en la competencia, que ocurren en el mercado. Felizmente hemos llegado a buenos términos. En unos casos hemos sancionado a estos operadores económicos que infringieron la norma por publicidad engañosa y otros voluntariamente reconocieron las infracciones. De ahí la utilidad de utilizar, digámoslo de algún modo, a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado para satisfacer los derechos de ustedes. Todos y cada uno de nosotros, en el ámbito que estemos, de algún modo, somos consumidores. Organícense, presenten sus denuncias, sus quejas. Publicidad engañosa, actos de coacción, las clásicas llamadas, las insistencias por teléfono, las insistencias por correo electrónico son prácticas de acoso, son consideradas como prácticas
también de carácter desleal, en tanto y en cuanto pues distorsionen la competencia, en tanto y en cuanto afecten la eficiencia económica, en tanto y en cuanto afecten el bienestar de los consumidores y usuarios. En definitiva, nuestro catálogo de prácticas desleales permiten el leal comportamiento de los competidores en el mercado. Para nosotros canalizar un trámite administrativo, nuestra ley contempla 3 procedimientos a saber. El primero tiene que ver con investigaciones de oficio, es decir, investigaciones que la propia autoridad administrativa, al tener conocimiento por cualquier medio, pues abre una investigación de oficio. El segundo procedimiento es a petición de un órgano de la administración pública. Por ejemplo, el IES presenta una solicitud de administración pública para que la Superintendencia de Control del Poder del Mercado inicie una investigación por presuntas prácticas leales, por prácticas restrictivas o por abuso de poder de mercado. Las materias son diferentes, pero los procedimientos son los mismos. Y finalmente, mediante denuncia. Si usted tiene un negocio y tiene un competidor que imita sus signos distintivos, imita su esquema de negocio, roba a sus clientes, ese tipo de prácticas son consideradas desleales a la competencia y por lo tanto son materia de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Si usted tiene un negocio, pequeño negocio, y se hace descrédito sobre las calidades de sus productos, descrédito de su buen nombre, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado puede tramitar y sustanciar estos procedimientos a través de una denuncia. En definitiva, tenemos varias conductas que pueden ser tramitadas a través de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Bueno. Lo que se juzga en materia de prácticas desleales es la deslealtad, es actos contrarios a la buena fe. En ese sentido, la Superintendencia, a través de su Intendencia de Prácticas Desleales, invita a la ciudadanía a que presenten sus denuncias. Si ustedes van a los supermercados y encuentran publicidades engañosas, si ustedes contratan y no se satisface los contratos conforme los términos que se estipularon, ustedes pueden acudir ante la Superintendencia de Control del Poder del Mercado y presentar una publicidad. Si ustedes son microempresarios y se les prohíbe el ingreso al supermercado, si no se permite el acceso, se generan barreras de entrada, ustedes pueden acudir a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Como les había mencionado en algún momento, para eso inclusive la Superintendencia ha creado rondas de negocio. Invita directamente a los productores, a los pequeños y medianos productores, a que los mismos oferten directamente a sus consumidores sin necesidad de intermediarios, lo que facilita la transaccionalidad en el mercado, hace más ágil y dinámico el mercado. En definitiva, hay muchos productos, como les había mencionado, que pueden caer en regulaciones, que pueden caer en conductas desleales por no transmitir de manera adecuada, de manera correcta, información indispensable para su decisión de compra. No olvidemos que nosotros los consumidores finalmente a nuestra costa generamos riqueza a las empresas. Son nuestros excedentes, son nuestros ahorros los que finalmente enriquecen a un empresario, a un negocio. Por lo tanto, tenemos derecho, conforme establece la Constitución, a recibir de los productos y servicios que nos ofertan en los mercados información clara, información veraz, información oportuna, información completa, a que no se nos obligue, a que no se nos acose, a que no se nos coaccione para adquirir un bien o producto. Estamos con todos los derechos de devolver la mercancía que hemos adquirido y que no satisface nuestras expectativas, si no se nos ha proporcionado información completa, porque esta información completa ayuda a nuestra decisión de compra. Si se omitió información en la publicidad, nosotros tenemos toda la legitimidad para denunciar ante la Superintendencia de Control del Poder.
sin perjuicio de demandar daños y perjuicios ante los órganos competentes. En mi estadía como intendente de prácticas desleales, otro sector que ha sido muy delicado por su trascendencia, el sector farmacéutico. La denominación de medicamentos genéricos o la falta de denominación de medicamentos genéricos cuando estos deben tener esa denominación. El medicamento genérico es un medicamento que debe identificarse como genérico porque la patente o el principio activo que contiene este medicamento ha fenecido. Entonces es de dominio público. Cualquier productor o farmacéutica debe producirlo y ponerle la palabra o la etiqueta de medicamento genérico. Lo que pasa es que algunos o pocos grupos empresariales les han dado un significado negativo a la palabra genérico, cuando en principio y teóricamente conocemos que un medicamento genérico debe tener la misma calidad y eficacia que los mal denominados medicamentos de marca. Exijamos nuestros derechos en ese sentido, sobre todo en temas de salud, derechos de ser debidamente atendido, a exigir las prestaciones de los entes públicos o privados, los operadores públicos o privados, tienen la obligación de prestar sus servicios con calidad, con la calidad de vida, y a responder en caso de deficiencias por estas faltas de calidad. Si tienen alguna pregunta respecto a esta temática, es muy abundante la materia que tiene que ver, pero normalmente tal vez en la conversación, en las preguntas podemos hacer un desarrollo más amplio. En general, como les he manifestado, nuestra ley, nuestro régimen jurídico contempla un sistema sancionatorio y preventivo para la comisión de prácticas desleales. Una práctica desleal, en definitiva, es un acto, un hecho no honesto, contrario a la buena fe que realizan quienes ejercen actividades económicas, respecto de otros que ejercen actividades económicas o que compiten y respecto de los consumidores y usuarios. Existen en nuestra legislación distintas prácticas desleales, sin que se agote estas conforme dice el artículo 27, siempre y cuando atenten a los buenos usos o a las prácticas honestas. Los operadores económicos también tienen herramientas, o se someten a un proceso de investigación y eventual sanción, o si están conformes en que han cometido una práctica desleal, pueden presentar un compromiso de cese. ¿Qué es un compromiso de cese? Como los había manifestado, un compromiso de cese es un acto voluntario del operador económico que reconoce haber infringido la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado y subsana los daños que pudo haber generado en el mercado por su acción u omisión. Les invito a participar, les invito a que presenten sus quejas. Señores, señoras, empodérense sus derechos. Ustedes son parte fundamental del mercado. El mercado no solo lo conforman los proveedores de bienes y servicios, el mercado lo conforma una parte indispensable, que son ustedes, que somos nosotros los consumidores de esos bienes y servicios. Tenemos respaldo constitucional, tenemos respaldo legal, debemos empoderarnos y debemos presentar nuestras denuncias a todas las instancias. Finalmente, nosotros somos los que costeamos las utilidades de las grandes corporaciones. Muchas gracias. En este momento vamos a dar espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para el abogado Marlon Vinuesa, por favor se levantan y se identifican. Buenos días a todos. Me llamo César Noble. Mi pregunta es si es que la Superintendencia de Poder del Control de Mercado regula también a las empresas constructoras y sus prácticas de contratación. Me refiero a un caso específico. El año pasado, por el mes de noviembre, estuve cotizando unas casas y me interesó una en específico. Cuando fuimos a visitar la casa modelo nos dieron unas características técnicas, bueno, y
y estábamos por concretar el negocio, para lo cual pedían que se dé un dinero de reserva de la casa. Se hizo el depósito de la reserva y cuando fuimos a firmar el contrato de compra-venta, nos dijeron que las características que nos habían expuesto no son, que son otras, que el vendedor se había equivocado, que no había asistido a la capacitación y en definitiva que la casa no era las características que nos habían expuesto. Para lo cual supimos decirle que si la casa no es como nos habían dicho, definitivamente no queremos y que nos devuelvan el dinero de la reserva. Para lo cual dijeron que ellos no hacen dinero, devolución de los dineros de reservas, que el que reservó perdió el dinero. Y le dijimos que, a ver, nos dijeron unas características de la casa, las cuales no fueron. Y dijeron, bueno, que ellos no devuelven dinero de las reservas porque esas son políticas de la empresa. Y que si le han dicho malas características es asunto del vendedor. Bueno, yo le dije que el vendedor yo no traté con el vendedor como persona natural, sino como representante de la empresa. Y dijeron que no, que el dinero se pierde y se pierde, y que no hay nada que hacer, no hay opción a reclamo. Y yo estoy intuyendo que es una práctica tramposa de estos señores, porque cuando se trata de dejar notas por escrito pidiendo la devolución, no reciben un solo papel. Tiene indicado a los empleados que no reciban ningún papel, por lo tanto no hay ninguna evidencia de que esto haya pasado, a más del depósito que se hizo en la cuenta. Entonces, la superintendencia regula esto. ¿Dónde se puede hacer las denuncias o empezar algún trámite legal? Muchas gracias por su pregunta. Definitivamente lo que usted nos ha expuesto es una práctica engañosa, definitivamente. ¿Cuáles son los presupuestos? Bueno, en primera parte nosotros no regulamos la actividad constructora como tal, así en específico. Nosotros lo que regulamos es que quienes participan en un mercado, en su caso sería el mercado de la construcción, el mercado inmobiliario, el mercado de la compra y venta de inmuebles, el mercado de la venta de medicamentos, el mercado de la venta de llantas, el mercado de la venta de vehículos, cualquier mercado, independientemente de la materia que se trate, el proveedor del bien o servicio tiene la obligación ética y legal de publicitar lo que puede cumplir. Si a usted le ofrecieron un bien o servicio, en este caso un inmueble con características, y tiene usted la evidencia que le ofertaron eso, porque normalmente dejan hojas volantes, hay un caso muy sonado también, para que vean nomás el alcance de la superintendencia. El caso lo puedo comentar porque es una resolución de carácter pública. El caso contra Unión Constructora. Unión Constructora ofertaba planes de vivienda y no tenían las viviendas, ni siquiera tenían los terrenos. Entonces, no obstante que tuvo una sanción de carácter penal, las personas que incurrieron en estafa, también constituyó materia de engaño, porque ofertarle algo que no tienes, ofertar una característica de la que careces, es un acto de engaño y es materia de competencia de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Los mecanismos son diversos. Uno puede presentar directamente una denuncia ante la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, puede acercarse inclusive a la superintendencia y pedir asesoría a efectos de conocer qué requisitos reúne una denuncia, qué aspectos legales debe usted contemplar, elementos de prueba mínimos que usted pueda tener para nosotros abrir un expediente. Definitivamente lo que usted me conversa podría encajarse un acto de engaño, un acto de publicidad engañosa. Normalmente tal vez el desconocimiento de los operadores no asesorarse bien. Una empresa bien asesorada sabe que tiene que devolver las reservas, tendría que devolver las reservas, porque pues no ha satisfecho su expectativa que usted tuvo, la expectativa que el propio operador le generó en usted, de un bien de ciertas características, la cual no le provieron. Entonces definitivamente, como le menciono, ese es el caso típico de una publicidad engañosa, es el caso típico que debe ser exigido por la ciudadanía ante los entes de control. La superintendencia es un vehículo, como lo había mencionado, para canalizar precisamente la participación ciudadana respecto de estos actos que se dan en el mercado. Le invito a usted, si luego quiere conversar, pues podemos
revisar su caso en particular. Pero ese es el típico caso de publicidad engañosa, ofertar lo que no se tiene. Buenos días. Mi nombre es Luis Mazón, yo soy representante de la Osuntranza Nacional. Luego que usted nos explicó la ley y el registro pues que acaba de indicarnos, como objetivo tratan de prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso del exceso del poder, en este caso económico. La lucha contra el poder es muy fuerte, ya que existe un poder público, un poder privado que está visible, pero también hay situaciones que están ocultas, que a lo mejor las consideramos clandestinas, y quisiera más bien salirme del tema, ¿cuál es su criterio? Porque si apuntamos nosotros a un sistema económico, social, solidario y sostenible, no sé si le compete el control a usted. Se han dado muchos escándalos nacionales, como el escándalo del notario Cabrera. Hoy, no sé, compañeras y compañeros, seguimos en vez de apegarnos a orientaciones que son claras para una buena inversión y un futuro nuestro. Está circulando una moneda virtual que se llama el BPay Coin, no sé, Bitcoin, que ustedes están investigando, porque aquí habla de investigación también en la ley. Ya le he leído un poco que el concebido de la ley, también la vigilancia y la investigación. No sé si tiene ese ámbito de corregir de que muchas frustraciones se den en nuestros ciudadanos. Le ofrecen viajes a Punta Cana, le ofrecen viajes a Dubái, y usted tiene que meter una cantidad de dinero y que por cada cantidad tiene que conseguir un socio para seguir creando esa escala que no la vemos legal. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes si tienen ese ámbito? Porque también me parece que merece una atención en este tema y no se crea a futuro un escándalo público. Y al último, piden que más bien el Estado sea quien les reponga ese tipo de deudas. Y hemos caído en esos escándalos. Esa inquietud nomás, compañero. Muchas gracias, compañero. Identifico varias inquietudes de su parte. En definitiva, nosotros tenemos competencia de toda práctica que pueda distorsionar la competencia en el mercado, la transparencia del mercado, en tanto y que puedan afectar el interés general o el bienestar de los consumidores y usuarios. En tanto y en cuanto la utilización de esta moneda virtual, no he analizado a profundidad, le comento en realidad, nosotros podemos identificar elementos para hacer una investigación. Respecto de lo que usted nos mencionaba a estas ofertas de los viajes, efectivamente la literatura sobre prácticas desleales identifican a este tipo de conductas como de carácter agresivas contra el consumidor. Le invitan a una parrillada en un lugar muy lujoso, le invitan a un espacio de recreación y generan en el consumidor un sentimiento de obligación para contratar un paquete turístico, por ejemplo. Ese tipo de prácticas están restringidas no solamente en nuestro país, sino que inclusive a nivel de la Comunidad Europea se emitió una directiva de prácticas comerciales desleales contra los consumidores, en las cuales caben las de acoso, caben las prácticas agresivas contra los consumidores. En nuestro caso, conocemos, es de conocimiento público, qué empresas te acosan, te hacen llenar supuestas rifas que te has ganado un premio. Si tomas todas las rifas en las que tienes, o las raspaditas, en todas vas a ganar. Entonces nosotros podemos identificar ese tipo de prácticas como prácticas de carácter agresivas contra el consumidor o un aprovechamiento de la debilidad del consumidor. Es competencia nuestra
Como le digo, mi estimado compañero, presente su queja, puntualicemos en qué términos, quién, cómo, cuándo y dónde ha ocurrido estas prácticas. Sin perjuicio de que esto pueda también, por ejemplo, en el caso de la moneda virtual que usted nos menciona, ser atendida por las autoridades competentes. Existen autoridades sectoriales competentes, por ejemplo, en el tema de salud tenemos la Agencia de Regulación y Control Sanitario. No obstante que ejerce sus competencias, si es un tema que afecta al consumidor y al usuario, si es un tema que afecta a la eficiencia económica, es un tema de competencia de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Tenemos, por ejemplo, a la Arcotel, que es la entidad, la Agencia de Telecomunicaciones, no obstante que tiene su materia específica, inclusive esta sancionatoria, nosotros, en caso de haber una distorsión en el mercado, en caso de existir un atentado a los derechos de los consumidores y usuarios, tenemos competencia para sancionar a esos operadores económicos. En el caso que usted nos menciona, seguramente corresponderá al Banco Central o a la entidad que el Código Monetario y Financiero establezca para sancionar. Si nosotros identificamos alguna conducta que encaje dentro de las que nosotros constituyen ilícitos administrativos en nuestra materia, pues nosotros inmediatamente o de oficio o a petición de parte podemos iniciar un procedimiento administrativo. Muchísimas gracias, señores.